Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas del programa Taipi. Estamos hoy con varios temas muy importantes para nuestras comunidades. Querida Yaquitenes, buen día. Buenos días, Frodo, ¿cómo estás? Un abrazo para toda la familia. Comenzamos agradecidos siempre a la vida, agradecidos siempre a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas que nos dejan ingresar a todos los hogares con esta gran alegría de la música, pero también tocando temas importantes en esta jornada. Hay muchos temas que nos están preocupando, los focos de calor, por ejemplo, los incendios ya se están registrando, la producción, hay una incertidumbre en torno a esto de los productos que aparentemente el alza, el agio y todo esto, de estos temas vamos a estar hablando, compadres, comadres, así que... Y también has viajado, comadrita, ¿dónde has ido? No, nos hemos ido con el Taipi hasta la provincia Aroma, nos hemos ido hasta el municipio de Patacamaya, hasta la comunidad Chiaraque, para ver los chulpares, Gilata. Entonces, vamos rápidamente a conocer este impresionante lugar y también lleno de misticismo. ¡Vamos! Bueno, estamos visitando uno de los chulpares más grandes que existe en esta región, ¿no? Observamos la edificación del chulpar que existe en este sector. Bueno, nosotros más o menos presumimos de que data de hace muchos años atrás, exactamente, no sabemos cuántos años, pero sin embargo aún persisten estas edificaciones. No solamente es la única, no hay varios que tenemos en el sector, pero esta es una de las más grandes. Como podemos apreciar, por ejemplo, la puerta vista lo que es al sol, al naciente, ¿no? Entonces seguramente hay muchas de esas características para poder explicarlo, pero sin embargo a simple vista podemos observar que la edificación todavía aún está, ¿no? Podemos apreciar a simple vista. Por ejemplo, adentro sí se observa todavía algunos rastros, pequeños rastros de lo que son las vasijas que seguramente los chulpas utilizaban, ¿no? Entonces, o los seres que vivían en esa edificación, ¿no? Entonces, es algo sorprendente, ¿no? Pero sin embargo es parte de nuestra historia, parte de lo que es, de lo que ha sido este sector, lo que es Chiaraque. Este chulpa tiene cuentos también, porque antiguamente era muy peligroso acercarse. Cuando era hora mediodía o medianoche, el gallo blanco que salía, después cantaba en hora. Después alguna persona que no sabe ya quería perseguir, después la persona se pone enfermo. Y después años pasan, ya se acostumbra un poco se ha normalizado la chulpa, porque tiene cuentos nomás y como también tiene nombre de Manuel Tocto, este chulpa, porque desde lejos vienen a obedecer a este chulpa para que la apoye de que tener algunas movilidad, cualquier, porque ese cuento tiene este chulpa, porque un poco peligro es. Nos encontramos en otro de los chulpares, ¿no? Este es ya un poco más pequeño, ¿no? Y en la parte más superior de la población, ¿no? Hemos subido varios metros desde la unidad educativa, por ejemplo, desde la población misma. Ya, bueno, a lo que nos comentaba acá el hermano Walter, que es parte de la comunidad, ¿no? Acá, por ejemplo, en este chulpar, en los chulpares, de manera frecuente llegaría el rayo, ¿no? Que también en las noches se percibiría, digamos, como una especie de luz, algo así, ¿no? Entonces es algo tal vez un poco que no se puede explicar, digamos, así a simple y llana vista, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tal vez presumimos de que probablemente haya algún metal dentro de este chulpar, ¿no? Tal vez, no sé, algo que utilizaban tal vez los mismos chulpares o algo que haya dejado, ¿no? O haya quedado como algún resto, ¿no? Entonces, eso de lo que, digamos, propana como luz por las noches es algo que no podemos explicar, ¿no? Entonces habría que hacer tal vez una serie de averiguaciones, investigaciones, tal vez con los mismos comunarios para poder, digamos, llegar a la claridad qué es lo que realmente existe y por qué también del rayo que llega constantemente a este chulpar, ¿no? Pero aún eso yo creo que está nomás se mantiene, ¿no? Podemos observar adentro, tal vez, por ejemplo, una especie de huellas que se observa en las paredes internas, ¿no? Entonces, y eso que también es de muchos años, ¿no? Porque prácticamente la gente de acá casi no se acerca, ¿no? Así simplemente, ¿no? Entonces, bueno, es de muchos años atrás. Un tuyo pequeño y solo llegaba rayos. Algo debe tenerse internos, nosotros decimos, hay veces de noche
fuego sabe prenderse, o amarillo o blanco, así después nosotros decimos, si es blanco, plata debe haber, y el amarillo, oro debe ser así. Ahora casi ya no se ha desaparecido, ya no hay mucho también, un poco ya está hecho camino también, ya si casi quiere perderse esas cositas. Bueno, estamos en el sector de los payachulpas o dos chulpas, ¿no? Aquí observamos, por ejemplo, dos chulpares muy cercanos, ¿no? Entonces prácticamente esto está casi a la cúspide ya, ¿no? De lo que es del cerro, pero sin embargo todavía tenemos más arriba, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, la edificación aún se mantiene también, ¿no? Entonces no sé prácticamente cuál habrá sido la forma de lo que es la construcción, ¿no? En esa época para que se mantenga hasta ahora, ¿no? Entonces enseguida vamos a tal vez explorar también la parte interna, ¿no? Entonces algo interesante que podemos mostrar desde acá, desde la comunidad.